Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos, vecinos y vecinas de la ciudad de Ancud. Estamos nuevamente en un programa Voces Sindicales. Ya este es nuestro quinto programa el día de hoy. Hemos tenido a diferentes dirigentes sindicales, gente que representa el mundo de los trabajadores en Chiloé, una gran cantidad de negociación colectiva, y nos ha permitido de una u otra manera ir conociendo en qué están estos dirigentes sindicales, pero dirigentes sindicales además que son vecinos, son vecinas, son mamás, son papás, son trabajadores, son habitantes de diferentes comunas de la provincia de Chile. Y cuando conversamos con ellos, ¿qué significa la negociación colectiva? Es reconocer los derechos que la familia tiene, la familia de un trabajador y trabajadora adquiere a través de este proceso de negociación colectiva. Conocimos grandes experiencias que por supuesto están en proceso, la negociación colectiva no han terminado. Y para eso, para conocer un poco en qué está este proceso de negociación colectiva, hemos, como siempre, contado la presencia de Julio Álvarez Pinto y Andrés Ibáñez en este panel. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial también que le vamos a estar preguntando sobre el tema de los trabajadores en el Congreso, en el Parlamento, en esta discusión política que se debe dar. Y para eso hemos querido invitar y nos complace en presentarle a usted al diputado Fidel Espinosa, diputado de nuestros vecinos, pues de acá al ladito nomás, pues acá casi no hay frontera, hay mucha familia, mucha relación con tu distrito, Fidel, así que bienvenido a nuestro programa Voces Sindicales hoy aquí en... Muchas gracias, Francisco. Para mí es un honor estar con Julio, que ha sido por largos años aquí en la provincia de Chiloé un abogado defensor de los derechos de los trabajadores, y por cierto también con Andrés, que ha sido un tremendo dirigente del mundo sindical, así que muy contento de estar en este panel, conversar sobre los temas de los trabajadores. Yo quiero señalar, ¿no es cierto?, que no siendo parlamentario por Chiloé, mis primeras denuncias tuvieron que ver con Chiloé en el tema de los salmoneros, porque me correspondió muchas veces denunciar la muerte de los buzos que ocurrían acá llevé ese tema al Parlamento, y muchas veces colegas míos de la propia coalición, cuando éramos gobierno, me criticaban porque decían que yo quería poco menos ser catastrofista con la industria salmonera, y lo que queríamos era mejorar sus conductas laborales y medioambientales, que yo creo que hoy día en algo, en el tema laboral, en algo, no en todo, han ido mejorando. Por lo menos ya no se muere un buzo al mes como ocurría en la primera década de este siglo. Entre el 2000 y el 2010 moría un buzo mensual, y no sabemos, y no tenemos, Julio, estadísticas de cuántos quedaron con daños de por vida, producto de la inseguridad laboral que había en las empresas salmoneras. Sí. Oye, es un tema importante que tenemos que ver, y a propósito de lo que tú decías, Fidel, claro, de repente veíamos a Fidel Espinosa defendiéndonos en el Parlamento y nuestros parlamentarios sentados mirando cómo otro parlamentario nos podía defender y colocar temas de Chiloé, que hasta la fecha tenemos esa gran deuda también con nuestros parlamentarios hoy día. Muchos de ellos, Fidel, te cuento que ni siquiera tienen una oficina en Chiloé, ni siquiera tienen una oficina nuestros parlamentarios en Chiloé. Ese es un tema que hemos discutido también en otro momento. Y bueno, como siempre, bienvenido por Julio Álvarez, Andrés Ibáñez. Julio, nuevamente en este programa, quinto programa ya, pues, Voces Sindicales. Así es, pues muchas gracias, Pancho. Bueno, yo creo que efectivamente lo que está ocurriendo hoy día en Chiloé es un proceso maravilloso. Es la reconstrucción del movimiento sindical en base a las negociaciones colectivas y a los propios sindicatos. Hubo un tiempo largo, muy largo, demasiado largo, en que efectivamente los sindicatos no hicieron negociaciones colectivas, y de repente vino, como dijo Andrés la semana pasada, un boom, un verdadero movimiento sindical que ha agrupado hoy día 4, 5, 6 sindicatos, que significan más de 1.500 trabajadores negociando colectivamente hoy día en Chiloé, 4.000 o 5.000 familias, como han dicho los propios dirigentes acá, y eso a mí me parece muy, muy relevante. Ninguno de esos procedimientos colectivos ha terminado todavía. Estamos recién en las etapas de negociaciones, algunos más avanzados, algunos menos avanzados. El sindicato Invermar, que es el más relevante desde el punto de vista numérico, 837 trabajadores. Hemos ido ya en la segunda reunión, la tuvimos el otro día en Castro con Andrés, en un sector de TEI. Yo creo que ahí vamos más o menos, vamos a ir conversando un poco los detalles de eso. La Corporación Municipal de Chonchi ha sido la más reacia en la negociación. Hemos tenido grandes inconvenientes en Chonchi. Demuestra un poco que el alcalde de Chonchi, Fernando Yarzún, es alguien que no está dispuesto al diálogo. Contestó de manera muy, muy irregular, muy incipiente, muy por bajo la expectativa. Ha sido muy difícil conversar, negociar con ellos, y ahora la reunión que teníamos pactada para esta semana la corrió definitivamente para la próxima semana, es decir, a puertas de la votación de huelga, pero después de la elección, que es lo que básicamente le interesaba, es decir, fue una negociación prácticamente política. Así que yo estoy muy satisfecho por este movimiento sindical, y esperamos seguir cooperando en adelante. Oye, sí, y quinto programa, yo decía, Andrés, de
de este ciclo una tremenda posibilidad para los dirigentes sindicales, para mostrar, para dar a conocer y para compartir. Hemos tenido mucha opinión de la gente, no solamente de Ancud, de la provincia, reconociéndose en los dirigentes sindicales, así que hay una conversación bastante interesante entre ellos y la comunidad en este tiempo. Sí, es importante porque tal como dice Julio, los temas son variados y el diputado lo deja claramente. En su presentación nomás está de cajón un tema donde podríamos haber hincado el diente inmediatamente. Yo creo que la industrialización de Chiloé va más allá del tema salmonero, y también los gremios que tienen que ver con el sector público o el financiamiento público también son muy fuertes. Y en ese sentido hay que avanzar en la sindicalización, hay que avanzar a formar sindicatos en donde estos sindicatos puedan entregarle a los trabajadores mejoras remuneracionales y también mejorar las condiciones de trabajo. Yo creo que en el aspecto legislativo es donde tenemos que avanzar. Yo creo que en el tema constitucional también tenemos que tener un derecho a huelga efectivo. Tenemos que tener también las condiciones claras y reales que empaten la cancha, por lo menos al momento de negociar, porque eso es lo que buscamos. Buscamos una negociación efectiva y eso no lo tenemos todavía. Se avanza, sí, pero muy lentamente, a paso de caracol. Y en ese sentido creemos que en la provincia, en este último tiempo, hemos logrado instalar el tema sindical. Creo que ha sido la intención que hemos tenido con este programa. Y obviamente los trabajadores así lo han sabido reconocer y están muy contentos de tener un espacio en donde puedan, primero que todo, informarse y también visibilizar su problemática. Oye, ¿por qué no tenemos invitados el día de hoy? Porque justamente los invitados son ustedes. Los invitados es Julio Álvarez y Andrés Ibáñez, porque Andrés es candidato a concejal, Julio Álvarez es candidato a constituyente, y nosotros queremos conversar hoy día cómo van los trabajadores, en qué parada van los trabajadores en la Constitución y cómo los trabajadores van en un consejo municipal, pues cómo lo puede representar un concejal, ¿cierto?, al interior de un municipio como el de Ancud. Y con Fidel Espinosa, bueno, Fidel se había comunicado con nosotros varias veces que quería participar en este programa, y para nosotros un gusto tenerte también el día de hoy acá, Fidel, y preguntarte, bueno, ¿cómo están los trabajadores en toda esta discusión parlamentaria, COVID, bonos, beneficios? Fíjate que muchos trabajadores nos encuentran en la calle, trabajadores, y nos dicen, oye, no tenemos ningún beneficio, ningún bono, hemos salido rechazados, ¿cierto? Y están en una nebulosa también, como mucha gente en este país, pero en particular, en el Parlamento. ¿Cuál es la discusión que se hace para resguardar los derechos y principalmente el tema del trabajo de los trabajadores el día de hoy? Mira, lo primero que yo te quiero señalar es que, y yo creo que Julio comparte eso conmigo, que en el tema de los derechos de los trabajadores sí hemos avanzado en los últimos 20 años, que hoy día tenemos leyes distintas. Partimos en el 98 con la ley Busto, que fue una ley que marcó una revolución importante, porque aquí en esta región, sobre todo, yo me atrevo a señalar que el 80% de los trabajadores sufría con el tema de que no le pagaban sus cotizaciones previsionales y los despedían cuando querían. Hoy día eso es imposible. O sea, ¿han habido avances? Sí. Y comparto con lo que dice Andrés en el sentido de que falta mucho en el tema del derecho a huelga, la sindicalización, falta mucho avanzar porque todavía hay resabio, ahí tendrá Julio Álvarez como futuro constituyente una tremenda tarea. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué al Parlamento, en mi primer periodo, en 2002, yo soy del distrito de Puerto Vara hacia el norte, en la región norte, me puse como meta defender los derechos de los trabajadores, mucho abuso laboral a los trabajadores, no les pagaban, Julio, por ejemplo, los despedían buscándole una causal falsa, mentirosa, acusarlos de robo o falta de probidad. Era un mecanismo para no pagarle ni un año de indemnización. Incluso trabajadores que tenían que pagarle 30 o 35 años de indemnización porque habían sido contratados antes del 81. Así yo llegué a ese distrito donde había mucho empleador en el mundo agrícola, sobre todo, que había abusos tremendos. Y yo empecé a trabajar en los derechos de los trabajadores. Fíjate que hay un tema ahí que quiero contarlo como anécdota. A mí me han presentado 14 veces el desafuero por mis denuncias que yo realizo desde el Parlamento. Porque creo yo que los parlamentarios somos elegidos para ir a defender los derechos de los trabajadores, sobre todas las cosas. Y fíjate, Julio, que yo estuve a punto de ser desaforado. La única vez que estuve a punto de ser desaforado fue justamente porque participé en una negociación, en una reunión de negociación colectiva de trabajadores. Y la Constitución de Pinochet lo prohíbe expresamente, fíjate. Y todavía está hoy día prohibido. Claro, lógico. Un parlamentario no puede. Yo no sabía. Eso estoy hablando del año 2005-2006. Entonces, esas cosas demuestran, ¿no es cierto?, que la Constitución de Pinochet fue una Constitución claramente que tenemos que cambiar en el tema de los derechos laborales, porque todavía hay muchos resabios que están allí y que implican, obviamente, que en el nuevo marco constitucional, la nueva estructura de la Constitución, tenemos que avanzar. Pero sí, respecto a la pregunta puntualmente, claro, o sea, hoy día tenemos materias que son de enorme discusión en los temas de seguridad social, sobre todo. Yo creo que allí Julio, como futuro constituyente,
elegido, ojalá, ¿no es cierto?, con un amplio apoyo de acá de la isla de Chiloé. Sería muy importante que Chiloé y la gente de la centroizquierda le dé el respaldo a Julio, porque va a ir a defender esos temas que han sido su vida laboral toda la vida, y va a ir para que queden estampados en la nueva constitución más derechos de los trabajadores. Hoy día, por ejemplo, un trabajador, ustedes lo conocen mejor que nadie, que puede entregarle los pulmones a su empleador 40 o 50 años, termina con jubilaciones indignas. Y en el tema del capítulo de seguridad social, tenemos que marcar lineamientos particulares que impliquen que el Estado tenga una mayor responsabilidad con ese trabajador. Hoy día tenemos una constitución que no tiene estipulado. Esta constitución, a diferencia de otra, yo creo que Julio lo ha estudiado más que yo, esta constitución no tiene, por ejemplo, protección a los adultos mayores. Todos los trabajadores terminan siendo personas mayores, ¿no es cierto? Y cuando llegan desprotegidos por el Estado. En nuestra constitución no está establecido el derecho, un capítulo especial para las personas mayores. En nuestra constitución somos el único país de Latinoamérica que no está estipulado en su constitución el derecho a la vivienda, que impide que el Estado tenga herramientas para ayudar a las familias de los trabajadores en el tema, ¿no es cierto?, tan elemental como el sueño de la casa propia, a pesar de que tenemos una buena política habitacional en Chile, que hay una contradicción ahí. Y tenemos muchas otras materias que yo creo que van a ser de amplio trabajo. Y para terminar la respuesta, decirle que ellos también, o sea, los concejales son importantísimos, ¿no es cierto?, porque los concejales tienen, si bien un rol fiscalizador respecto al municipio en el cual son elegidos, pero también tienen un rol de representatividad. Y van a poder llevar al Consejo, yo creo que Andrés va a poder llevar al Consejo los temas de los trabajadores de ANCUT, que todavía hay demandas, que todavía hay todavía situaciones que son tremendamente adversas para ese mundo. Oye, Fidel, no da lo mismo por quién votar. Estamos en elecciones este fin de semana, concejales, constituyentes, alcaldes, gobernador regional. No da lo mismo por quién votar, porque tú dices, hemos avanzado en estos 20 años, hemos avanzado en derechos laborales, por supuesto hemos avanzado, pero también hemos tenido un topón grande con respecto a la derecha. Julio nos acaba de decir, oye, el alcalde de derecha de Chonchi responde de malamente un contrato colectivo. El alcalde de Frutillar, de derecha, despidió a un trabajador de 67 años, en plena pandemia, de 67 años, de aseo y ornato, y más encima después fue a los tribunales para no reconocer relación laboral. Perdió en el juzgado de Puerto Vara, perdió el día de ayer en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tema que también defendimos como oficina. Eso demuestra que ellos tienen una lógica distinta. O sea, claro, era un trabajador honorario, Julio, claro, pero ese trabajador honorario igual tiene derechos. Tú muchas veces has ganado juicios aquí sí, defendiendo los temas, ¿no es cierto?, laborales, porque se establece una relación laboral. Entonces ellos tienen una lógica de ese tipo. Por ejemplo, un alcalde de Fresia, también de derecha, se les murió un trabajador hace poquito y la municipalidad tiene una responsabilidad directa y no quieren indemnizar a la familia. Entonces, yo creo que aquí tenemos un desafío tremendo y no da lo mismo, pues. Ayer tú me mandabas, Julio, un video del ex intendente que parecía un video de la década de los 70, ¿no es cierto?, del ex intendente Jürgensen. Poco menos faltaron, ¿no es cierto?, las imágenes, ¿se acuerda usted, Francisco, cuando ganamos el sí y el no y nos mostraban que si ganaba el no, el país se iba a destruir, se iba a incendiar completamente? Esas eran las imágenes de ayer prácticamente de Harry Jürgensen. ¿Cómo va a ser lo mismo votar por Harry Jürgensen que votar por un constituyente de la prueba? Cuando él va a llegar a proteger esta constitución, que es una constitución tremendamente lamentable. ¿Cómo en Ancud alguien de la centroizquierda va, por ejemplo, votar por la señora Sanzana si ella va a ir a defender la actual constitución? Tiene que votar por los candidatos de la prueba como Julio, que van a ir por los cambios que realmente Chile merece. Lo mismo en el Consejo, o sea, queremos un alcalde, obviamente, que sea elegido con el voto mayoritario, pero con concejales, ¿no es cierto?, como Andrés, que van a ir a defender los temas de los trabajadores. Para mí eso es fundamental. Oye, hay una contradicción haber votado. ¿Cuándo termino? Es una contradicción muy grande haber ido a votar el 25 de octubre a prueba y terminar votando por un constituyente de la derecha. Porque esa sí que sería, ¿no es cierto?, creo yo, Julio, una contradicción vital de nuestra ciudadanía. Toda la razón. Oye, en eso estamos culminando esta elección, Julio, y te ha tocado la posibilidad de conversar y de debatir con otros candidatos de derecha. Hay ofertones. De repente tú te encuentras candidatos de derecha que se definen de centro izquierda. Y que le echan la culpa toda a Pinochet, y no, yo no soy pinochetista. Y que buscan el concepto de la independencia. Sí, buscan yo soy independiente, no tengo nada que ver con esto, pero resulta que ellos están por mantener esta constitución, pero no solamente esta constitución, de tener leyes en contra de los trabajadores principalmente. ¿Cuál es tu diagnóstico en esta conversación constituyente? Bueno, yo coincido con lo que dice Fidel. Primero, destacar la presencia de un diputado de esta zona que además esté en la lucha permanente en favor de los trabajadores. Eso es algo anómalo para Chiloé. Nosotros en Chiloé tenemos una representación parlamentaria que deja mucho que desear efectivamente, y estos parlamentarios en realidad yo por lo menos no lo he visto en esta defensa tan de convicción, tan de corazón como lo hace Fidel. Yo creo que se necesitan más parlamentarios en esa línea. En segundo lugar, creo yo además que desde el punto de vista constitucional,
vinculándolo con lo que decía Andrés, tenemos mucha materia que resolver, sobre todo en aspectos en las relaciones laborales. Él decía, mira, queremos un derecho a la huelga efectiva. Eso no es una afirmación al pasar. Hoy día en Chile, en la práctica, no existe el derecho a huelga. Fidel ha dicho, mira, en realidad hemos modificado mucho. Acuérdate que yo lo he dicho acá, que este Código del Trabajo que tenemos actualmente es la herencia del Decreto de Ley 2200 hecho por Pinochet. Correcto. Entonces las modificaciones que se han podido hacer son modificaciones importantes pero menores. Siempre ha sido la derecha la que se ha opuesto. Ha mandado incluso modificación al Código del Trabajo al Tribunal Constitucional. ¿Te das cuenta? Entonces eso dificulta mucho avanzar. Cuando efectivamente tú quieres avanzar de manera importante, de manera definitiva, hay que hacerlo a nivel constitucional. Por ejemplo, el tema de la huelga. ¿Cuál es el gran inconveniente que tenemos hoy día en la huelga? Que a diferencia de otros países del mundo, cuando tú te vas a huelga, el trabajador pierde su derecho a remuneración. Es decir, el contrato de trabajo se suspende. Y al suspender el contrato de trabajo, el trabajador, desde luego, no va a trabajar, pero tampoco se le paga. Entonces, eso desincentiva enormemente el derecho a la huelga. Es una práctica antisindical. En la práctica, y además, fíjate, ¿cuál es la lógica del legislador? Cuando el Parlamento hizo esta norma, los fundamentos que decían los empresarios y la derecha fue que para eso estaban los sindicatos. Es decir, que los sindicatos tenían que pagar los sueldos de los trabajadores. Oye, eso puede ser por los sindicatos grandes, Codelco, qué sé yo. Claro. Pero acá en Chiloé la mayor parte de los sindicatos son sindicatos pequeños, todos de 100 trabajadores, como muchos 50, ¿te das cuenta? Entonces no tienen el sindicato los recursos suficientes para eso. Es decir, ahí lo que se pretende es desincentivar la huelga. ¿Qué es lo que tiene que hacer el constituyente? Asegurar el derecho a huelga efectivo, como hay en Argentina. Lo mismo que pasaba con el reemplazo, Julio. Exactamente lo mismo. Imagínate tú lo que costó eso. Costó un mundo cambiarlo. Un mundo. Entonces, pues la derecha se ponía. Cualquier cosa acá, cualquier avance social, tú lo sabes mejor que nadie, Fidel, siempre se ha opuesto a la derecha. Y desde luego hoy día con el tema de la Constitución. Ese 20% que votó el rechazo, toda la gente dice, bueno, pero ¿cómo se presentan ahora? Como que hay una contradicción. Yo no encuentro ninguna contradicción. Esa gente que votó el 20% y que hoy día tiene candidato, va a la constituyente a impedir cualquier modificación, pues. A eso van, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quieren hacer? Asegurar 1/3 de los constituyentes, de tal manera que cualquier cosa que se quiera hacer, porque recordemos que son 2/3, esta constitución se gana con 2/3, 2/3 para hacer los grandes cambios. Pero si la derecha asegura 1/3, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asegurar el derecho al agua? ¿Cómo vamos a asegurar el derecho a la educación, el derecho a la salud, o lo que está hablando Fidel, el derecho a la seguridad social? Por eso yo digo que aquellas personas que hoy día vienen a Chiloé, muchos de ellos vienen de Santiago, Fidel. Aquí tenemos candidatos a la constituyente que viven en Las Condes, que votan en el Golf. Lo digo derechamente. Y que son financiados por los grandes empresarios. El señor Osa, candidato de la derecha. Este señor vota en Las Condes. Su votación lo hace en el barrio más pituco de Chile, que se llama el Golf. Y este señor viene a ser candidato acá por Chiloé. Él quiere escribir la constitución por nosotros los chilotes. Sí. Yo le pregunto a ustedes, los ancuditanos, si yo, chonchino, nacido y criado en Chiloé, dijera, oye, yo quiero ser constituyente por Las Condes, ¿qué pasaría? ¿Qué me dirían? Me mandan de vuelta. Sacaría 2 votos o 3 votos. Y es uno de los que más plata tiene hoy día en su campaña. Nos da lo mismo por quién votar en concejal también, Andrés Ibáñez. Porque una de las cosas es que los trabajadores tengan un aliado dentro del Consejo Municipal, pero que diferente es que tengan un par dentro del Consejo Municipal. Tú no vas a representar a los trabajadores, eres parte del mundo de los trabajadores. Sí, mira, yo creo que el hecho de que un dirigente sindical llegue al Consejo Municipal tiene que llegar primero que todo a proteger la sindicalización. Tuvimos el ejemplo acá de los trabajadores del aseo, en donde activamente me la he estado jugando para que ellos puedan constituir su sindicato. Yo, si soy concejal, lo digo abiertamente, estamos en tierra derecha, y obviamente lo digo plenamente, o sea, yo no voy a permitir de que la municipalidad haga concesiones o entregue licitaciones a empresas que no garanticen el derecho a la sindicalización, como básico, porque eso debería estar en las bases. Eso es exactamente, y eso no ha pasado históricamente en Ancud, porque hay que ser justo, históricamente no ha pasado, y en ese sentido no podemos nosotros entregarle estos servicios a privados que con platas que vienen desde el nivel central para que ellos la administren en este sistema de concesiones que tanto le gusta a la derecha, más encima tengan como un efecto rebote perjudicar a los trabajadores e impedirle formar sindicatos, e impedirle negociación colectiva, e impedirle cualquier tipo de desarrollo o carrera funcionaria o lo más parecido que pueda hacer con este mal sistema laboral que tenemos, pero que en realidad
tiene algunas garantías que pueden hacer la diferencia para una familia. Entonces, en ese sentido, no da lo mismo. También explorar ¿Te acuerdas tú, Andrés, de que tuvimos un sindicato acá, cuando del aseo, cuando Krieger era el alcalde? Yo recuerdo porque hubo problemas, yo lo asesoré. Jorge Guineo era el presidente del sindicato de la época. Yo no sé si después no se constituyeron nunca más sindicatos. No, ahora Jorge Guineo es parte del sindicato. Ah, es parte del sindicato. Es parte del sindicato, pero... Cuando lo vea, dale grandes saludos, gran amigo, Jorge Guineo. Entonces, obviamente es importante mantener esa conexión y también explorar otras alternativas de cómo insertar el mundo de los trabajadores del municipio como una defensoría popular. Pero te interrumpo porque yo digo no da lo mismo porque dentro del Consejo Municipal hoy día hay un dirigente sindical. Hay un dirigente sindical. Entonces no es sinónimo de que un dirigente sindical tenga que representar a los trabajadores, tiene que ver con el estilo, con la conciencia, con el compromiso de los dirigentes sindicales. Un dirigente sindical en el Consejo Municipal que no dijo nada porque no se le pagó como correspondía a los trabajadores y llegaron otros trabajadores, entre otros tú, para defender desde afuera. Entonces, por eso, insisto, no es lo mismo ser dirigente sindical, concejal, si no se tiene la conciencia y el respaldo de los sindicatos. Son tus actos los que te definen al final del día y es el pueblo el que juzga. Y en ese sentido nosotros apostamos a representar al pueblo y defender al pueblo. Eso va más allá del discurso y son los actos los que te definen. Tú puedes llegar de una forma, pero obviamente son tus actos los que al fin y al cabo van a hacer el diagnóstico de tu desempeño. Y bajo ese concepto, para nosotros es importante, y digo nosotros porque este es un equipo que me va a acompañar en esta concejalía, es importante también explorar nuevas cosas, mirar el futuro, por ejemplo, una defensoría popular, que el municipio tenga la oportunidad de mirarse en otros municipios, copiar algunas ideas, porque acá ninguno sabe quién inventó la rueda, pero todos usamos la rueda. Entonces, en ese sentido, crear la forma de tener una red de apoyo, no sé, con alguna universidad, con alguna forma de poder explorar, de que los sindicatos tengan la posibilidad de llegar a un abogado, a una instancia en donde puedan ir, primero que todo, capacitándose, aprendiendo, pero también ser defendidos, en este caso, por su ciudad, por su municipio. Una instancia como la Defensoría Laboral Pública, que exista también una defensoría de cargo municipal, ya sea tipo un convenio, o bien sea de alguna forma también de un voluntariado, que obviamente el municipio tiene las herramientas necesarias y suficientes para poder capacitar, entregar espacio y el acceso a estos tipos de incentivos. Y entre otras cosas también, la otra cosa que yo quiero llegar a hacer es intervenir inmediatamente en la OTEC municipal. Porque nosotros tenemos que preocuparnos de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores que tienen trabajo. Hay que preocuparse más aún de los trabajadores que están sin trabajo. Porque eso también es importante. Aquí trabajadores son todos los hombres y mujeres que tienen su fuerza laboral para sustentar sus casas. Entonces, en ese sentido, hay que preocuparse, en este caso, de los trabajadores que no tienen trabajo y buscar capacitaciones con financiamiento para que tengan una remuneración. Existen esos mecanismos dentro del Estado, ocuparlo y obviamente, y canalizar y priorizar muy bien focalizado los que son realmente las capacitaciones que debería impartir una TEC de la municipalidad y obviamente quizás no enfocarse tanto a cosas más pequeñas o que no tengan un progreso. Por ejemplo, mira, para terminar, te doy un ejemplo. ANCUD está construyendo el hospital, ¿cierto? Pero lamentablemente en ese hospital tuvimos que contratar gente de Concepción, gente de Santiago. Que fueron y gente vulnerados su derecho también. Sí, también hubo, sí. Pero los tuvimos que contratar porque aquí no teníamos mano de obra calificada. ¿Y qué hizo la municipalidad durante todos los años que tuvo, desde que estuvimos en la toma de Mutrico, en la cual yo estuve, en donde firmamos el acuerdo de Mutrico, cual mi sindicato firmó también, y se dijo que iba a seguir a construir un hospital en 6, 7 años más? ¿Qué hicimos durante ese tiempo? ¿Por qué no preparamos a nuestros jóvenes que están sin trabajo, que viajan a Invermar a trabajar tremendas horas y no ocupamos la OTEC municipal para eso? La institucionalidad a veces no funciona o no se coloca de acuerdo, digamos, como para solucionar estas demandas de la gente, de las comunidades. En ese sentido, Fidel, ¿cómo está el tema de la institucionalidad en defensa de los trabajadores? Por ejemplo, las inspecciones del trabajo, las direcciones regionales, porque nosotros estamos acá en Chiloé y se concentra generalmente en el continente, en el pueblo. Tenemos institucional muy débil, a lo mejor no con el recurso humano ni la cantidad necesaria, y las demandas de los trabajadores son diversas porque además nuestra condición geográfica es diversa, la actividad económica está en el archipiélago. Entonces, la fiscalización es nula, por lo tanto la vulneración de los trabajadores en todos lados es brutal. Yo creo, mira, yo ahí quiero discrepar un poquito contigo.
yo creo que influye mucho también el rol de los parlamentarios. Si tú tienes parlamentarios fuertes en tus zonas, que está peleando, que está machacando por defender los derechos de los trabajadores, hay una inspección del trabajo que actúa de una manera distinta. Voy a dar un ejemplo. Hace 3 meses atrás, en plena pandemia, o 4 meses, un accidente que ocurrió en Puerto Montt, llegó el caso de mi oficina parlamentaria, un joven, trabajaba para estas aplicaciones de pedidos ya, y estuvo en coma prácticamente de 2 meses, este joven. A Dios gracias está vivo, se está recuperando en la Teletón, tiene para una larga recuperación. Pero logramos, desde un fallo, de un dictamen de la Dirección del Trabajo de Puerto Montt, por las presiones fuertes que realizamos, logramos un fallo para todo Chile, Julio. Que significa que todos esos trabajadores, porque ellos decían que no eran trabajadores de ellos, que ellos eran una aplicación. No, Pedidos Ya y todas estas aplicaciones son empresas que tienen que responder por los derechos de los trabajadores, tienen que pagarle cotizaciones y tienen que brindarle seguridad laboral a sus trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, las inspecciones de trabajo actúan diversamente de acuerdo a los territorios. Si en tu territorio tienes parlamentarios que van a estar callados, no van a decir nada, no van a defender ni un derecho, van a tener una actuación distinta y eso, obviamente, que no es bueno. No tienen que actuar en función de lo que diga un parlamentario o no, tendrían que actuar derechamente siempre, pero si tienen pasividad, las direcciones de trabajo de repente son absolutamente pro empleador en desmedro del trabajador. A mí me pasaba antes ser diputado por Osorno, no olviden que con el redistritaje, ahora yo soy diputado también por Osorno. Antes Osorno era una inspección, repito, que el trabajador partía perdiendo 3-0 cuando llegaba al comparendo. Sí. Y hoy día yo notaba un cambio, fíjate. Tú tenés toda la razón, Fidel. Pero en esa misma línea... Toda la razón. Pero en esa misma las línea... inspecciones del trabajo cuando tú no estás encima, sobre todo un parlamentario... Pero Fidel, Julio, están al lado del Ibáñez, tenemos parlamentarios y una de las parlamentarias es de su partido, es Jenny Álvarez. Entonces cuando ustedes me dicen, oye, falta parlamentario, no. Es lo que yo te digo, tenemos parlamentarios, ni siquiera es que tienen oficina en nuestro Chiloé. Y la parlamentaria socialista Jenny Álvarez, entre otros parlamentarios, tampoco hace la presión que tú... Yo no me voy a referir, Francisco, a ella porque cada uno es responsable de sus actos y si la gente, ¿no es cierto?, le dio la confianza, cada uno tiene que responder a las confianzas. Yo no puedo venir aquí a hacer defensas corporativas, pero lo que yo estoy diciendo, en términos generales, es que no puede ser, ¿no es cierto?, que la institucionalidad funcione de acuerdo a tú cómo golpeas la mesa. La institucionalidad tiene que funcionar siempre defendiendo el derecho del trabajador. Mira, yo voy a contar también, ¿no es cierto?, denuncias que me ocurrieron acá y que son de repente uno las ve como de otro siglo. Yo me recuerdo que mis primeras denuncias, aparte de la de los buzos acá en Chiloé, eran por las mujeres, acá en las pesqueras, las salmoneras, que le colocaban cámaras de vigilancia. Y algunas tenían que usar hasta pañales en la década del 2000, porque si iban muchas veces al baño las despedían. Así es. Y un caso que yo cuando lo cuento hoy día, que ocurrió en el 2007, en pleno gobierno nuestro, de Michelle Bachelet, nuestro primer gobierno, yo llevé esa denuncia y yo hubiera esperado que la ministra de la Mujer hubiera hecho un escándalo internacional. Me ocurrió en Puerto Montt, Julio. Habían salas cunas nocturnas. Es decir, yo lo vi, o sea, fuimos a reportear, salió en TVN incluso. Es decir, una trabajadora de turno a las 3 de la mañana pasaba a buscar a su guaguita a una sala cuna que le tenía la salmonera contratada, fuera de la salmonera, para que pase la trabajadora a esa hora con viento, con lluvia, con helada, con todo, a buscar a una guagua. Eso era vulneración de los derechos del niño. Yo me recuerdo cuando hice la denuncia, me emplazaron a mí, las propias trabajadoras me decían, por usted va a quedar sin trabajo. Yo le decía, yo estoy defendiendo a su hijo. Los derechos de su hijo están siendo violados. Y muchas veces ellas después lo fueron entendiendo. Se terminó esa mala práctica. Lo que quiero decir con esto es que claro que hemos avanzado como región cuando se denuncian las cosas, pero todavía, aunque uno no lo pueda creer, todavía hay vulneración de derechos. Sí. Todavía lo que dice Andrés es muy cierto. O sea, desde todo punto de vista, hoy día todavía, cuando estamos en el año 2021, todavía tenemos prácticas que son de otro siglo. Por supuesto. Y que son las que tenemos que erradicar. Yo te contaba fuera de micrófono la de una trabajadora que defendí en Frutillar, que estábamos comentando con Julio el fallo, se determinó daño moral, porque el trabajador que hace, un empleador, Mario Betzer, un agricultor grande de Frutillar, ¿sabe qué le hacía? Para echarla y no pagarle la indemnización por año, quiso aburrirla. Le mató primero los perros. Claro. Los 3 perros lo mandó a envenenar. Y después la insultaba, porque tenía 4 hijos, le decía epítetos que no los puedo reproducir aquí en la televisión. Hasta que ella un día se cansó y lo grabó. Y sacó un fallo ejemplificador por daño moral. Esos fallos antes, Julio, no existían en Chile. Por daño moral a un trabajador vulnerado en sus derechos fundamentales. Yo creo que esas cosas Andrés las va a llegar a defender muy bien al Consejo. Por eso yo hago un llamado también, en esta última parte, porque yo tengo que salir corriendo a Kemchi, un llamado a la gente de la centroizquierda, que vote bien por sus concejales, los que respetan los pactos, los que estamos apoyando, ¿no es cierto?, un candidato de nuestra alcalde, de nuestra línea, pero también un concejal como Andrés que va a llegar, obviamente, a defender desde el Consejo
los derechos de los trabajadores, pero que no se va a dedicar solo a eso, porque yo creo que, y lo hemos conversado con Andrés tiene que ser un concejal de terreno, que vea no solamente el tema de los trabajadores, que vaya, ¿no es cierto?, a los sectores rurales para ver los problemas de la gente cuando hay un problema de caminos, de puentes, porque un concejal es el primer cabo de la tierra que tiene un dirigente social. Y por último, no tengo duda, le va a cambiar el hilo conductor a este Consejo Municipal. Y por eso... lo hemos conversado. No, de hecho, el otro día tuvimos un foro también acá en Ancud y los candidatos del otro sector reconocen que una llegada de Andrés Ibáñez al Consejo Municipal le daría una frescura. Va a ser una buena noticia para Ancud, en definitiva. Y lo mismo que Julio, yo quiero, antes de despedirme, porque Julio sabe que yo tengo que cumplir una agenda larguísima en la isla, de aquí al sábado, quiero decirle lo siguiente a la gente, lo mismo que decía hace un rato. Apoyemos a los constituyentes que van a ir por los cambios para Chile. No son cambios para Julio Álvarez va a estar 18 meses en ese cargo. Hablo más, 12 a 18 meses van a durar los constituyentes. Y se terminan sus cargos. Además, ustedes quedan inhabilitados, esto lo hicieron los parlamentarios, no los dejaron inhabilitados más encima como por 5 años, para no poder ser candidatos a nada. Entonces ellos van a cumplir una tarea por Chile. No es para Julio Álvarez, van a ir a cumplir una tarea por nuestro país, por nuestro territorio. Queremos más descentralización. Queremos un país, ¿no es cierto?, que tenga más derechos, y quiero terminar mi intervención diciéndote eso, porque esto va muy vinculado con los trabajadores. Yo le decía a Julio, cuando le hablamos del tema de las capacidades diferentes, o discapacidad, el tema del adulto mayor, en Chile no está eso protegido en la Constitución. O sea, un adulto mayor se enferma, o incluso una persona de 40, 50 años, está muy de moda un accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa cuando tienes que cuidar a alguien? ¿Deja de trabajar el hombre o la mujer, Julio? La mujer tiene que ir a cuidar al papá. La exigencia para la mujer es mucho mayor. La mujer tiene que dejar de trabajar y la Constitución hoy día no protege a nadie. ¿Sabes qué pasa? Con esto termino. Cuando en una Constitución está protegido el derecho, ¿no es cierto?, al adulto mayor, por ejemplo, o los temas de discapacidad, el Estado está obligado a apoyar a esa familia para que nadie deje de trabajar y no se precarice el ingreso en esa familia. Entonces el Estado tiene que subsidiarlo como subsidia una ATENS para que cuide. Así ocurre en los países donde la Constitución, yo te voy a pedir eso, Julio, que eso lo defiendan mucho, porque el dato es clave. En 7 de cada 10 familias chilenas hay una desgracia de este tipo. De que alguien queda con una discapacidad de postración total o semipostración. Y son generalmente las mujeres las que se hacen cargo de esa persona que queda... Como usted sabe, compañero, sus deseos para mí son órdenes. Fidel, oye, un gusto tenerte hoy día muchas acá. Gracias. Sabemos que tenía una agenda súper apretada en Chiloé, te tendremos conversando también en otro momento, quizá analizando esta misma elección, pero bueno, este espacio va a quedar y... Yo hice una apuesta. Que Julio Álvarez se va de la isla con más de 8.000 votos de apoyo de los chilotes. Ojalá, ¿no es cierto?, pasemos los 10.000, sería lo ideal, porque Puerto Montt es una tierra difícil para Chiloé, como también Chiloé es una tierra difícil para los que vienen del continente. Pero Julio va a tener el gran respaldo, yo te lo digo, Julio, yo te conocí de bien joven, de la Juventud Socialista, cuando tú ya trabajabas en los temas de los trabajadores. Has sido desde tu rol de abogado, defensor de los derechos de los trabajadores, un aporte tremendo para Chiloé y un orgullo para nuestro partido. Así que, por lo tanto, decirle a la gente de Chiloé que te apoyen con mucha fuerza, que Chiloé va a tener un tremendo constituyente, porque yo estoy seguro que Julio Álvarez, aunque sean 155, no va a pasar inadvertido en esa nueva carta fundamental que hay que estructurar. Y al Andrés, desearle también el mayor de los éxitos. Te agradecemos, ¿no es cierto?, que tú fuiste y nosotros como partido te pedimos ir como candidato, como se lo pedimos a todos los candidatos que van a la lista del Partido Socialista, pero tú has tenido una consecuencia que yo quiero valorar mucho, y por eso a toda la gente de centro-izquierda, y en particular a la gente del Partido Socialista, le pido un apoyo para nuestro amigo Andrés Ibáñez, que ha hecho una gran campaña, una linda campaña en Ancud. De hecho, ayer terminó una caravana, yo creo que muy particular para los concejales. Más de 35 autos estuvieron acompañando en este cierre de campaña. Fidel, agradecido. Un abrazo gigante, Julio. Sí, por tu participación. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos ya a profundizar algunos temas con nuestros panelistas invitados el día de hoy, Julio Álvarez Pinto y Andrés Ibáñez. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro cuarto programa ya, Voces Sindicales. Nos acompañó el día el diputado Fidel Espinosa y nos hemos quedado hoy día con nuestros panelistas. Yo les decía panelistas invitados, porque con ellos vamos a estar conversando en este segundo bloque ya más específicamente cómo van los trabajadores en esta constitución, cómo van los trabajadores en esta concejalía de Andrés
y Valle. Y uno de los temas, Julio Álvarez, recurrente de la gente y por supuesto de los trabajadores, es decir, ¿cómo participamos de este proceso? Una cosa es que voten, una cosa es que Julio Álvarez diga voy a representar a los trabajadores, pero la otra es cómo en este 9 meses o 12 meses de proceso de constitución se conversa, se vincula con los trabajadores para que efectivamente las necesidades y las inquietudes de ellos lleguen a este proceso. Eso, primero precisar lo que decía Fidel un poco, el plazo de construcción de la nueva constitución es de 9 meses, eventualmente ampliable por 3 meses más, es decir, el plazo completo para construir una nueva constitución es 1 año. No puede hacerse de manera indefinida, hay plazos determinados y que hay que cumplirlos. Por lo tanto, nosotros en 1 año después tenemos que tener una constitución lista para someterla a plebiscito de la gente. Primera cosa. Segundo, claro, hay inhabilidades también para los constituyentes, pero esas inhabilidades de 1 año a contar de la fecha de la promulgación de la constitución. Tercero, el mundo del trabajo es fundamental en la Constitución. Pues. Hoy día el mundo del trabajo no forma parte esencial de la Constitución del 80. La Constitución del 80 está construida sobre la base de 2 principios fundamentales. Un derecho a propiedad estricto, irrestricto, y segundo, una libertad de empresa sin ningún límite en la práctica. Ese es el eje que constituye los derechos fundamentales de la Constitución del 80 y a partir de ahí se construye toda la imago mundi constitucional. Es decir, la estructura, la armonía constitucional se basa precisamente en esos 2 elementos. Es decir, en el principio del individualismo. Cada uno se rasca con su propia uña en realidad y el Estado cumple un rol subsidiario, por lo tanto el Estado solo va a actuar cuando no lo puede hacer el privado o cuando no lo quiere hacer. La idea de esta nueva constitución es cambiar totalmente esta arquitectura constitucional, es decir, entregar al trabajo el rol que le corresponde desde el punto de vista constitucional. Y el trabajo tiene muchas aristas. Primero, el reconocimiento expreso de que las empresas las hacen los trabajadores y no los empresarios. El concepto de empresa se fundamenta precisamente en el capital humano y yo creo que eso tiene que ser reconocido desde el punto de vista constitucional. Pero además eso significa el reconocimiento de ciertos derechos que a mí me parece que son fundamentales. Cuando tú dices que tienes una constitución que se arma desde lo individual, significa que se le otorga plenas facultades a la libertad de empresa y al derecho de propiedad. Yo no digo que no estoy de acuerdo con la libertad de empresa y el derecho de propiedad, pero tienen que tener restricciones, pues. Esos derechos clásicos que se denominan, en buena hora que existan, derecho de propiedad, la libertad de empresa, la libertad de opinión, la libertad religiosa, la libertad de culto, el derecho a la vida, todos esos son principios que tienen que mantenerse evidentemente, pero no pueden constituir el eje de un proyecto constituyente. El derecho a propiedad, por supuesto, pero con función social, pues. La libertad de empresa, por supuesto, pero con apoyo del Estado para aquellos que no pueden emprender o que no tienen o que no han tenido las herramientas para emprender. Pero además de eso, agregarle todo lo que se denomina los derechos sociales, los derechos de tercera generación que se conocen. Y entre esos, desde luego, están algunos de lo que ya decía Fidel, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, que establece, por ejemplo, la Constitución colombiana, que yo lo he estudiado desde ese punto de vista, lo he conversado con los dirigentes también de los colegios de arquitectos, porque me interesa profundizar en ese tema. Desde luego tenemos buenas políticas sociales de la vivienda, como decía Fidel, que además es presidente de la Comisión de Vivienda, pero falta el respaldo constitucional, es decir, que haya un elemento, un camino garantizado desde la propia Constitución. Lo que decía Andrés, a profundizar el derecho a sindicalización con un sindicato potente, quizás solamente con un sindicato por empresa, eso hay que verlo. Yo soy partidario de eso, creo que un solo sindicato por empresa fortalece el derecho a negociación de los trabajadores, lo hemos visto aquí en Invermar. Profundización del derecho a huelga, una huelga que si se hace efectiva no suspenda la relación laboral, no suspenda los derechos de los trabajadores, etc. Es decir, el mundo del trabajo en la nueva Constitución tendrá un rol fundamental y no subsidiario como tiene hoy día. Porque además el mundo del trabajo no se puede ver aparte, no se puede ver como algo que está alejado de los otros derechos de la Constitución, porque los trabajadores, como hemos visto acá en este programa, Julio, son ciudadanos comunes y corrientes. Una de las cosas que yo quiero destacar y he destacado en estos programas y en otros es este famoso derecho del niño, ¿cierto? Cuando se hace una negociación colectiva y los trabajadores dicen, oiga, los derechos de nuestros niños, los tuyos, los míos y los nuestros, son los derechos. Y eso tiene que ver justamente con esta visión de los trabajadores por entender la aplicabilidad del derecho y exigirle al Estado el resguardo de ese derecho. Tú sabes, Pancho, que hay una cosa que es súper importante recalcarlo, y que me acordé ahora precisamente cuando tú te lo estabas planteando. Tú sabes que la derecha, vi en un foro el otro día cuando estuvimos con candidatos de la derecha, ellos lo que plantean, Andrés, es terminar con el derecho a indemnización por los años de servicio.
Acuérdate que tú antes la indemnización por año de servicio no tenía límite. Era todos los años que tú Todo trabajabas, te lo pagabas. Todo Como esto. existen algunas, hay algunas negociaciones En la colectivas. por corporación ejemplo, municipal existen varios de los directivos. en la CSU, en el contrato colectivo de CSU, tú no tienes límite. Si Todo has trabajado 20 años, te pagan 20 esos años de 20 servicio. Hoy día la ley establece el límite de 11 años. Bueno, la derecha ya venía planteando hace varios años que querían bajarlo eso de 11 a 5. Y ahora, uno de los constituyentes con los cuales estuve dijo que en realidad él era partidario de que no hubiera indemnización por año de servicio. Es decir, ¿qué significa eso para mí? Que si eso se está discutiendo por la derecha, hay que dejarlo claramente establecido en la Constitución, que la indemnización por año de servicio es un derecho del trabajador. Exactamente. Y que la ley discuta solo la cantidad de años. Yo, en mi opinión, creo yo que la indemnización por año de servicio no debiera tener límite. No debiera tener límite. No, porque si alguien trabaja 30 años, 30 años. 30 años. Señor. Oye, en esa línea, André, ¿cómo justamente lo que yo le pregunto a Julio, los trabajadores van a votar por ti, tú eres un trabajador, lo representas, pero una cosa es llegar al Consejo Municipal y ver cómo se establece esa conversación, esa relación. Tú mencionaste recién, antes que nos vayamos a la pausa, algo que a mí me parece sumamente interesante, que es la OTEC, ¿cierto? Y la OTEC, que es un organismo técnico de capacitación, interpreta muchas veces o cree interpretar las necesidades de los trabajadores. El problema es que no conversan con los trabajadores, el problema es que no conversan con los sindicatos. Y a veces la OTEC postula un curso de peluquería o de panadería y no tiene nada que ver con las necesidades de los trabajadores. ¿Cómo plantearías tú el trabajo con la OTEC y los trabajadores? Mira, yo no le quise colocar el nombre a las capacitaciones porque en realidad hay gente que quizás quiere hacer peluquería y quiere hacer panadería, pero quienes administran un municipio, en este caso no solamente el equipo que llega con el alcalde, sino que también quien lo fiscaliza y quien lo norma, en este caso como son los concejales, el cuerpo de concejales, debemos también ver la focalización y la prioridad de lo que se necesita. Yo creo que el eje de una OTEC, principalmente municipal, debiera estar en primera instancia conectado con la UMIL y con la gente que no tiene trabajo. Exactamente. Es lo primero. Primera función de la OTEC en Ancud, si yo soy concejal, voy a proponer de que la OTEC esté al servicio de los cesantes de Ancud. Primero. Segundo, de los jóvenes de Ancud que trabajan fuera de la ciudad y que obviamente les gustaría capacitarse en algún tiempo, ya sea de manera remota, porque hoy día la pandemia, una de las cosas que nos va a dejar va a ser la posibilidad también de certificación online que debemos nosotros abordar. Y en tercera instancia, quizás estas otras capacitaciones que vienen básicamente a capacitar a personas que ya han terminado su época laboral, a personas que quieren quizás emprender en el rubro quizás gastronómico, turístico, pero hoy día la OTEC debe estar al servicio primero que todos los cesantes de la comuna, de los cesantes. Ojalá capacitaciones con pertinencia, soldadura, cafetería, en donde las personas puedan tener una herramienta para subsistir y ojalá subsidiadas por distintos proyectos, porque donde vaya el trabajador y además por asistir a la capacitación tenga una remuneración, porque de esa forma nosotros igualamos la cancha y creamos igualdad. Es la única forma. Y después podemos ver y explorar otro tipo de capacitaciones, pero hoy día está muy mal enfocada acá en Ancud la OTEC municipal y creemos que hay que rescatarla para lo que cuando se le coloca el nombre municipal a una cosa, ese nombre va con una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe estar al servicio de los trabajadores y sus habitantes. Estamos dentro de lo que tú mencionaste, Andrés, en el primer bloque, cuando nos acompañaba el diputado Espinosa, fue esto de la Defensoría del Pueblo. Discutíamos, conversamos en este programa que tiene que ver con conocer los derechos de los trabajadores. Y cuando tú conoces los derechos de los trabajadores y los trabajadores reconocen sus derechos, así como todos los ciudadanos, dicen, bueno, ¿dónde voy, po? Alguien tiene que prestarme una ayuda, alguien tiene que orientarme. Y esto que acabas de mencionar tú, que es una experiencia, si no me equivoco, en la Municipalidad de Puerto Montt, tú podrás decir, ¿cómo se podría implementar esto? Mira, yo creo que el nombre de Defensoría del Pueblo, Defensoría Popular, no sé, o Centro de Atención de Trabajadores, el nombre es como lo de menos, lo importante es el fondo y lo que apunta. Lo que apunta, asimismo, como dentro de las oficinas municipales, está la oficina de deporte que apoya a los deportistas, está la oficina de vivienda que quizá guía a las personas que tienen este tema porque no soluciona mucho el tema. Deberíamos tener nosotros una oficina que se encargue de los problemas de los trabajadores judiciales debido a que son parte de nuestra comunidad y merecen tener ese servicio. ¿Cómo se puede instaurar? Yo creo que explorando la posibilidad con alguna universidad
que pueda también crearse un convenio, entregar las habilitaciones y facilidades para que estos futuros profesionales puedan hacer su práctica en la comuna de Ancud y la municipalidad tratar de apoyarlo, especialmente también quizás potenciar a nuestros mismos futuros abogados de nuestra ¿cómo se llama?, de nuestra comuna en sus prácticas laborales, viniendo de otras universidades, garantizárselas en la comuna y que puedan aportar a su pueblo mediante esta defensoría pública, con los gastos que esto conlleve, el personal que esto necesite, y generar un gasto municipal en una actividad que va a ser beneficiosa para todos los trabajadores. Oye, esto de la Defensoría Popular del Pueblo es bastante interesante. En Puerto Montt, una ciudad enorme, capital regional, donde hay mucha demanda insatisfecha, desde la compra de un artefacto hasta un problema en un barrio, o un problema incluso más complejo, como los que nos plantea Fidel, y la gente no sabe dónde ir. Cuéntanos un poco esta experiencia de Puerto Montt. Claro, en Puerto Montt, cuando llegó Gerboy Paredes en su primer periodo, creó esta Defensoría del Pueblo. Pues. Su primer, director fue Aristides Cárdenas, que es un compañero nuestro, que hoy día está de candidato a concejal por la comuna de Quinchao. Y ambos me han contado que efectivamente fue una experiencia estupenda, financiado exclusivamente con recursos municipales, y ahí encuentro yo que puede estar el eventual inconveniente para un tema municipal, porque todo lo que tú haces a nivel municipal tiene que estar financiado, y el problema de los municipios es el financiamiento. Claro. Yo he planteado mecanismos distintos para financiamiento de los municipios. Creo yo que los municipios tienen que tener una autonomía mucho más potente de la que tienen hoy día, tiene que ser eso regulado además desde el punto de vista constitucional. Creo yo que debe haber un gobierno regional con capacidades legislativas a nivel regional, es decir, que el CORE se transforme en una especie de mandato legislativo en la región. No un Estado federado, pero sí creo en un Estado unitario fuertemente descentralizado, y la descentralización, ¿en qué consiste? En la capacidad de dictar tus propias normas de desarrollo regional. Lo mismo en el gobierno comunal, porque si tú le das mucho poder al gobierno regional, de alguna manera ese poder lo pierden los municipios. ¿Cómo es la única manera que yo creo posible que pueda, digamos, el municipio crecer en este aspecto? En dos ramas. Uno, crear también, hacer que el Consejo tenga ciertas capacidades legislativas que no tiene hoy día. Hoy día el concejal básicamente se concibe con facultades fiscalizadoras, solamente fiscalizar, y todos los demás son cuestiones más bien políticas que no tienen un aterrizaje en el Consejo Municipal propiamente tal. Creo yo que hay que caminar hacia un Consejo comunal con facultades legislativas, entre comillas, es decir, con facultades reglamentarias, que hoy día no tiene. Y segundo, lo más importante, el tema de financiamiento. Hoy día todos sabemos que los municipios se financian de una manera totalmente desigual. Por ejemplo, el per cápita de la comuna de Vitacura, por tanto, caso, es de 1.120.000 pesos. El per cápita de Ancud es de 109.000 pesos. Claro. ¿Qué significa el per cápita? Es el presupuesto municipal dividido por el número de habitantes. Sí. Y esa es la plata que tú usas para el desarrollo de la comuna y para inversiones en la comuna. Es decir, en una comuna de Las Pitucas, de la de Santiago, 1.100.000 pesos. Por eso, aquí en Chiloé todo es 100.000 pesos. Por eso nosotros vemos a Lavín haciendo tantas cosas, pero porque el per no cápita de Lavín es 1 millón y tantos versus... Entonces tiene verde para hacer, tiene para poner semáforo el mismo, para poner micro, un montón de cosas. Cuestión que acá en Chiloé es una cosa imposible de hacer. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? ¿Cómo se financian hoy día los municipios? Fundamentalmente Fondo Común Municipal. ¿Y el Fondo Común Municipal cómo se hace? El Fondo Común Municipal se construye desde la comuna, entonces en cada comuna lo que tú recaudas a título de tributos locales, ¿no es cierto?, o de contribuciones, se va todo a nivel central. ¿Cuál es la diferencia? Que las comunas más ricas, las 5 comunas más ricas, aportan de eso un 65% al Fondo Común Municipal y todas las comunas del 60% para abajo. Pero sigue siendo desigual, porque las diferencias entre comuna y comuna son distintas. ¿Cuál es la propuesta? Para que haya mayor autonomía municipal, que lo hemos dicho hasta el cansancio hace mucho tiempo, y siempre la gente decía no se puede porque es inconstitucional. Hoy día no va a poder ser inconstitucional porque estamos partiendo de foja cero, por lo tanto la Constitución la construimos de nuevo. Que los tributos puedan ser también regionales y también municipales, pues. Sí. Oye, acá tenemos grandes empresas, por ejemplo. Invermar. Tenemos Invermar, la que sea. No, pero tiene que ser una comuna. ¿Cuál es mi propuesta? La comuna. Que tenga un establecimiento en la propia comuna. Entonces, esas comunas que tengan un establecimiento en cada empresa, hoy día, ¿cómo lo hacen? Todas estas empresas tributan en Santiago. Concretamente tributan en Las Condes y en Vitacura. Por eso se produce esta desigualdad. Unimar, por ejemplo, acá. Si tú tienes
Supermercado Unimar, por ejemplo. El supermercado Unimar tributan todos en Santiago. Debe ser en Las Condes o en Vitacura. Entonces, todo el tributo lo agarra Las Condes y lo agarra Vitacura. No, pues señor. Lo que tiene que proponer la Constitución, y así lo haremos, es que los tributos tienen que ser regionales y locales. ¿En qué porcentaje? Hay algunos que dicen 100%. Yo creo que es una cosa que puede ser discutible. El 65% me parece a mí una cosa razonable. Porque o hasta el 50% además, razonable, pero que quede en la comuna. Y con eso va a haber recursos para financiar, por ejemplo, una defensoría del pueblo. Y además, el ombudsman creo yo que debe quedar establecido como una entidad a nivel constitucional. Por ejemplo, tenemos Banco Central, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Ombudsman o Defensoría del Pueblo. Creo yo que esa experiencia que hay en Europa, que hay en Argentina también y que hay en otras constituciones de Latinoamérica, nosotros debemos reproducirlo. Pero podemos comenzar también, yo no es que quiera esto no dar sentido a lo que tú dices, Julio, pero sí se puede comenzar también con una iniciativa local en donde el gasto sea controlado, potenciando quizás las prácticas profesionales, generando quizás un inicio al proyecto. Sí, se puede hacer práctica. Es colocar el tema. Es colocar el tema porque el tema es una necesidad. Respecto a los derechos no podemos no colocar los temas. Lo peor que podemos hacer es ocultar o decir no se puede. Y justamente en temas como y emplearlo también a los temas, claro, por ejemplo, del consumidor. En estos temas son donde requiere la gente, ¿cierto? Los vecinos de Ancud, por ejemplo, que suceda esta conversación entre los concejales y el constituyente, porque resulta que tenemos que entender que este fin de semana elegimos a nuestros representantes para que nos representen, para que comience la representación. Y esa representación significa tener un diálogo fluido como el que tenemos nosotros y hemos tenido en este programa. Nos pilla el tiempo ya, y nos pilla el tiempo de campaña, nos pilla el tiempo de las elecciones. Sábado y domingo la gente tiene que ir a votar y ustedes son dos candidatos que aparecen en la papeleta. Andrés Ibáñez, a la gente del municipio, a la gente de acá, de Ancud, que nos ve a través de la señal del Canal del Sur, ¿cuál es tu mensaje en este cierre de campaña ya? Ayer tuviste un cierre de caravana, hoy día tenemos la posibilidad de hablar a través de las pantallas a tu elector. Bueno, simplemente decirle a todos los compañeros que me han estado apoyando, primero que todo desearle mucho éxito a Julio. Yo creo que desearle éxito a Julio es desearnos éxito a nosotros mismos como Chilote. Creo que va a ser un fiel representante, no tengo duda de que va a ser el constituyente de Chiloé, el constituyente del pueblo y de los trabajadores. Y en ese sentido, primero que todo, esperar que el domingo tengamos a alguien en este proceso tan importante como es la nueva Constitución. Y por mi parte, decirle a los trabajadores de que hemos terminado una campaña que no ha sido nada más que exponer lo que hacemos diariamente, negociar colectivamente, apoyar a los trabajadores es algo que hacemos siempre, con la diferencia que ahora lo hemos promocionado para poder demostrarle quizá al ciudadano que no conoce esta actividad, sepa que hay un candidato que va pensando en cambiarle el rostro a la comuna, pero desde la mirada de los trabajadores y la defensa de estos mismos. Es importante que nosotros hagamos sindicalismo y qué mejor de la plataforma una concejalía ciudadana como la denominamos. Y en ese sentido quiero pedirle su apoyo este domingo, nos da lo mismo por quién votar. Creemos que es el momento de caras nuevas, creemos que es el momento de que no estén los mismos de siempre y creemos que es el momento de que los trabajadores lleguen al municipio para que desde esa plataforma podamos construir un Ancud más próspero y un Ancud más igualitario para todos. Y en ese sentido simplemente agradecer nuevamente también a ti, Francisco, las oportunidades que hemos tenido de conversar e invitar que la gente vaya a votar, porque si vamos más a votar hay más posibilidades que cambiemos este tema. Cuanto más vayamos, más posibilidades de mejorar nuestra comuna vamos a tener. Así es que mi compromiso es ese, es estar con los trabajadores y obviamente desde una concejalía rendirle a lo más que pueda y entregar todo mi esfuerzo y todo mi corazón para que este tema salga adelante. Así que espero que este domingo nos acompañen los trabajadores tanto a Julio Álvarez como también a Andrés Ibáñez para que tengamos un gran consejo municipal y tengamos a un Chilote en la Convención Constitucional. Andrés, ¿tu número? 320 por el Partido Socialista y estamos ahí en la papeleta para poder entregarle al pueblo lo que es del pueblo, como dice la canción, y poder representarlo dignamente. Andrés Ibáñez, candidato a concejal de la elección. Julio, vamos cerrando esto y no solamente la gente de Ancud, la gente de la provincia y este distrito enorme, vas a aparecer tú en la papeleta como una opción. Lo han conversado los trabajadores, lo hemos visto acá, la necesidad de que los trabajadores efectivamente tengan a alguien que los represente en esta constitución que es fundamental. Es fundamental. Yo diría que esta es la elección.
¿ah? No vamos a tener elecciones en 4 años más de constituyente, ni en 20, ni en 16 años más. Esta constitución tiene que quedarse y esperemos que se quede por muchos años y muchas décadas en nuestro país. ¿Qué le dirías tú a la gente de Ancud que nos está viendo? Bueno, primero agradecer el apoyo de Andrés, que es mutuo. Yo creo que efectivamente acá Ancud, Andrés cuando sea concejal, que no tengo duda que lo va a hacer, la única duda que tengo es por cuántos votos va a ganar. Yo creo que va a ser por mucho. ¿Ah? Él es más modesto. ¿Ah? Yo soy más, he visto su campaña espectacular, así que no tengo duda de que Ancud va a tener un refresco en el Consejo Municipal. Eso es lo que necesita Ancud. Necesita que se movilice, que el Consejo Municipal saque energía, saque convicciones. Yo creo que eso lo va a representar Andrés de manera estupenda. Bueno, y en cuanto a lo nuestro, efectivamente, yo soy un convencido de que Chiloé no puede quedar fuera de la Asamblea Constituyente. Van a ser 155 delegados, 155 constituyentes, y no es posible que un chilote, que los chilotes no tengamos representación en esa asamblea constituyente. No es posible que Chiloé lo represente alguien de Santiago o alguien de Puerto Montt. Y por eso hemos hecho esta campaña con esa convicción, con esas ganas, diciendo que somos chilotes. Yo soy nacido y criado en Chonchi. Por mi sangre corre, por mis venas corre sangre chilota, amo a Chiloé, y una de las maneras, creo yo, de devolver ese cariño que tengo por Chiloé es precisamente postularme a la Asamblea Constituyente. Agradecer al Partido Socialista, agradecer a tantos compañeros, alcaldes, candidatos a alcaldes, concejales, toda la gente que nos abrió las puertas en todos lados. Estoy muy agradecido, creo que vamos a tener un resultado bueno, vamos a tener un chilote en la Asamblea Constituyente y eso va a ser bueno porque construir una asamblea, construir una nueva constitución, hay que hacerlo desde la convicción que tenemos nosotros los chilotes. Pues, Los chilotes no vamos nunca a imponer cosas, vamos a dialogar, vamos a conversar. Yo entiendo que queremos construir una constitución para los próximos 50 años y para construir una constitución para los próximos 50 años se requiere lo que tenemos los chilotes, la capacidad de escuchar. Si alguien viene con una idea distinta y no es la misma que la que tengo yo, estoy dispuesto a escucharlo, estoy dispuesto a que me convenzan, estoy dispuesto a escuchar, porque la constitución tiene que representar todas las sensibilidades, todas las miradas de Chile. Si no construimos así una constitución y queremos imponer o queremos violentar los principios que queremos hacer, no va a resultar. Queremos una constitución duradera, que garantice estabilidad, etc. Y desde Chiloé tenemos nosotros, creo yo, la posibilidad de poder hacerlo. Junto con Ibáñez y Álvarez, ¿quiénes van a llegar al Consejo Municipal? Los rockeros de Ancud. También. Y los atletas, los deportistas de alto rendimiento llegarán también a la Constitución de Culebres. Por lo tanto, tenemos dos mundos que van a estar fielmente representados en esta Constitución. Oye, agradecerle a ustedes también su disposición de estar todos los jueves acá conversando, enseñándonos, educando y reivindicando la labor de los dirigentes sindicales, que es fundamental. De repente vemos esa tarea de afuera, un poco ajena a nuestra vida cotidiana, pero nos hemos dado cuenta que son vecinos, son amigos, son parientes, y que en definitiva todos somos trabajadores y todos tenemos derechos que tienen que ser respetados y resguardados. Y este programa ha tratado de contribuir a eso. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea y esperamos seguir encontrándonos. Justamente se abrió un espacio y este espacio no se va a cerrar, sino que se va a fomentar, esperamos, muy pronto acá en Ancud. Agradecerles todo el éxito del mundo. Este fin de semana la gente tiene que ir a votar, como decía Andrés, tienen que ir a votar. Mientras más gente vaya, más representatividad vamos a tener. Bueno, ya a votar. Nosotros agradecidos por su sintonía, por su sintonía de todos los jueves y esperamos encontrarnos también en algún otro momento. Un abrazo a todos, a cuidarse y a votar este fin de semana. Nos vemos. Chao. Chao.